Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de la clase del hipotiroidismo primario como parte del abordaje de las enfermedades tiroideas. Como definición, tenemos que el hipotiroidismo es un síndrome clínico que resulta de la disminución de la concentración sérica de las hormonas tiroideas o como tal de la incapacidad de estas de realizar su acción en los tejidos periféricos. Como parte de la falta de la producción, vamos a tener varias etiologías o varias causas en específico, como pueden ser la deficiencia de yodo, el insulto autoinmune o el ataque por medio de anticuerpos a la glándula tiroides, enfermedades infiltrativas, exposición a la radiación o como tal una cirugía que pudiera retirar de manera parcial o total la glándula tiroides y que resulte en una disminución de la producción de las hormonas. En cuanto a epidemiología, se sabe que el hipotiroidismo es una enfermedad que afecta aproximadamente del 0.1 al 2% de la población en general. El porcentaje que ustedes puedan encontrar variará dependiendo del grupo etario o de la población que se estudie, pues hay diferencias geográficas y según la edad de los pacientes que pudieran ver afectada la incidencia de esta enfermedad, conociéndose bien que después de los 65 años de edad existe un aumento en la incidencia de esta y existe un predominio claro, al ser una enfermedad predominantemente de etiología autoinmune, en mujeres que puede rondar desde 5:1 hasta 10:1, y con una reporte en la literatura que en la población latinoamericana existe una prevalencia un poco mayor. En México, según las encuestas nacionales de salud, existe aproximadamente un 8% de incidencia del hipotiroidismo en nuestra población, dependiendo nuevamente del grupo etario que se esté estudiando. Como clasificación podremos clasificar el hipotiroidismo según su severidad, según el origen o el órgano que esté afectado que desencadene el hipotiroidismo, o como tal el tiempo de instalación de la patología. En cuanto a su severidad, podemos definirlo en el hipotiroidismo subclínico, que será aquel que se identifica solamente mediante estudios de laboratorio con algunas alteraciones muy sutiles en los niveles tanto de hormonas tiroideas como de TSH. El hipotiroidismo franco, como tal, es aquel que tiene una francamente disminuida las hormonas tiroideas y elevación de la TSH, o el coma mixedematoso, que como tal es el extremo más severo de esta enfermedad y que puede poner en riesgo la vida de un paciente. Según el órgano afectado, lo podremos definir o clasificar en primario como aquellas patologías que afectan primariamente la glándula tiroides, como secundario aquellas que van a ser de origen central, específicamente en la glándula hipófisis, y como terciario aquellos que se dan origen por alguna alteración a nivel de hipotálamo. En cuanto a su tiempo de instalación, la patología se va a dividir en lo que es el hipotiroidismo adquirido, aquel que se desarrolla durante la vida de un paciente, o el congénito, que por causas o alteraciones genéticas puede ocasionar ausencia como tal de la glándula tiroides o alteración en la formación de las hormonas, dishormonogénesis, que conducirá a un hipotiroidismo que será evidente desde el momento del nacimiento. La causa más común del hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto, o también llamada tiroiditis crónica linfocítica. Esta es por mucho la causa más común en lugares que no son endémicas de deficiencia de yodo. Existen algunas áreas geográficas en donde la gente no consume suficiente yodo y que lleva a los pacientes a tener una alteración en la producción de las hormonas tiroideas, pero en áreas donde no existe este problema, la causa más común será la tiroiditis de Hashimoto. En la tiroiditis de Hashimoto existe una lesión autoinmune a la glándula tiroides, donde con el tiempo existirá una inflamación, una infiltración de linfocitos en el parénquima tiroideo que resultará en una hipofunción de la glándula o la incapacidad de producir suficiente hormona tiroidea. Los anticuerpos mayormente relacionados a este tipo de etiología, a la tiroiditis de Hashimoto, serán los anticuerpos anti-TPO o antiperoxidasa tiroidea y los anticuerpos antitiroglobulina. Dentro de las muchas manifestaciones clínicas, aquí tienen ustedes en su pantalla manifestados muchos datos clínicos que pueden ser presentados por un paciente con hipotiroidismo. Todos estos son bastante inespecíficos y podrían ser como consecuencia de la deficiencia de las hormonas tiroideas o de muchas otras cosas. Algunos de ustedes reconocerán algunos de estos e incluso los habrán experimentado sin necesariamente tener enfermedad tiroidea. Por eso es bastante importante poder evaluar y conocer estas alteraciones clínicas
y compartirlas o compararlas con los hallazgos bioquímicos mediante los exámenes de laboratorio que se pueden evaluar para poder saber si verdaderamente o no un paciente sufre de una enfermedad tiroidea y en este caso específicamente de hipotiroidismo. Estos síntomas pueden ir desde la fatiga, letargo, cambios cognitivos como pueden ser la incapacidad de concentrarse, la dificultad para hacer cálculos o para recordar algunos datos sencillos, pérdida de la memoria, síntomas de depresión o pérdida de la energía o el ímpetu de hacer cosas que los pacientes previamente hacían, o en casos más severos que pudiera llevar hacia el letargo, el estupor o el coma. Como tal, los pacientes también se quejan de intolerancia o incapacidad de realizar o aguantar sesiones de actividad física, debilidad como tal, pérdida de la fuerza que antes previamente notaban podían hacer al hacer algunas actividades, debilidad, dolor muscular, dolor articular, parestesias. Adicionalmente pueden quejarse de ganancia de peso o incapacidad de perder peso. Este es uno de los datos que históricamente se han reconocido o se han hecho famosos por los pacientes, diciendo que un paciente que tiene aumento de peso quiere echarle la culpa o adjudicarle ese aumento de peso a alguna enfermedad tiroidea. Lo cierto es que el hipotiroidismo puede ocasionar un aumento de peso, mayormente por una retención de líquidos que normalmente no suele exceder los 4 o 5 kilos. Y en casos de aquellos pacientes que se presentan con obesidad más marcada, difícilmente se le podrá adjudicar como único factor el hipotiroidismo a sobrepeso u obesidad. También los pacientes pueden referir disminución del apetito, disminución del tracto intestinal y estreñimiento, que es uno de los datos más comúnmente reportados por los pacientes. Ronquera o cambios en la tonalidad de la voz es un dato importante que habitualmente se presenta en pacientes con bocios o con aumento muy grande de la glándula tiroides, que pudiera comprimir los tejidos del cuello, la laringe e incluso los nervios laringeos recurrentes. Pueden encontrar también piel muy seca, piel gruesa, caída de cabello, alteraciones en el ciclo menstrual y secreción por sus pechos o galactorrea. Dentro de la exploración física tendremos que ponerle particular atención a los signos vitales de los pacientes, en donde vamos a encontrar alteraciones en la temperatura con tendencia a la hipotermia, disminución de la frecuencia cardíaca como tendencia a la bradicardia y aumento de la presión arterial. Es algo que puede encontrarse en diferentes magnitudes según la severidad de la enfermedad. Algunos hallazgos clínicos van a ser, como lo comentábamos, la piel seca y cambio en la tonalidad de la piel y de las mucosas con un tono un poco amarillento, que es la carotenemia, adelgazamiento del cabello, madarosis, que se define como la pérdida del tercio externo de las cejas, uñas frágiles, aumento del tamaño de la lengua, edema. Edema, cabe recalcar que es distinto al edema que se encuentra por congestión o por retención de líquidos, que suele ser blando y que deja fobia. Este es un edema duro. Y como tal también vamos a encontrar alteraciones en los reflejos osteotendinosos, que se caracterizará como un aumento en el tiempo de la fase de relajación de los reflejos osteotendinosos, como verán en uno de los ejemplos un poco más adelante. En este paciente alcanzamos a ver algunos de los datos clínicos que se mencionaba. Habitualmente estos pacientes suelen tener una facies como si recién se hubieran despertado, que se caracteriza por este edema periorbitario, distinto a lo que se encuentra en la orbitopatía distiroidea, característica en la enfermedad de Graves, donde existe una proptosis o un ojo saltón, si se le pudiera decir así. En este caso hay edema o inflamación alrededor de la órbita. Vamos a ver una cara redonda, pérdida de las cejas, como les comentaba, y macroglosia. En estas fotografías clínicas que ustedes verán aquí adelante, pueden ver algunos de estos datos clínicos. En la imagen superior izquierda vemos una facies de una niña que no se diagnosticó con hipotiroidismo congénito de manera oportuna, y donde se hizo severo el hipotiroidismo, y donde ustedes pueden encontrar la macroglosia o ese crecimiento de los tejidos blandos en la cavidad oral que llevan a la lengua a protruir hacia afuera. En la imagen inferior izquierda ustedes ven la pérdida del tercio externo de las cejas, la piel gruesa que ven en la imagen del medio, o como tal el edema pretibial característico en el edema
mixedematoso. En esta imagen ustedes van a ver lo que es la exploración del tendón de Aquiles, en donde se ve una relajación, una disminución, una prolongación en el tiempo de relajación de los reflejos osteotendinosos. Si ustedes ven, la contracción es normal, pero la relajación es lenta, como ustedes están viendo en pantalla. Para llegar al diagnóstico del hipotiroidismo, nosotros tenemos que evaluar inicialmente los datos clínicos, como les mencionaba previamente, y finalmente llegar a la evaluación bioquímica o por laboratorio de la función tiroidea. Habitualmente utilizamos la TSH como el valor más sensible y específico para encontrar una alteración de la función tiroidea. Hay que recordar que la TSH, o hormona estimulante de tiroides, es una hormona que tiene origen hipofisiario y que nos ayuda a darnos cuenta de manera de un termostato cómo está alterada la función tiroidea. Habitualmente en los trastornos con hipotiroidismo encontramos una disminución de la función de las hormonas tiroideas o de la concentración sérica de estas con una elevación de la TSH. Entonces, al encontrar una TSH elevada, el paso número 2 sería evaluar la concentración de las hormonas periféricas de la tiroides, dígase así la T4 total, la T4 libre y la T3. Y entonces cuando encontramos marcadamente disminuidas estas hormonas, podemos hablar de un hipotiroidismo primario, como ustedes ven en la parte superior de su pantalla. Si encontramos la TSH elevada con T4 y T3 normal, hablaríamos de un hipotiroidismo subclínico. Y si encontramos la TSH elevada con elevación de estas hormonas, podríamos pensar en resistencia periférica de las hormonas tiroideas o secreción de TSH inadecuada, que no son el motivo de estudio de esta clase. Adicionalmente a las pruebas de función tiroideo, podemos encontrar algunas otras alteraciones bioquímicas en otros estudios de laboratorio, como podrán ser la presencia de anemia en pacientes con hipotiroidismo, específicamente aquellos que tienen hipotiroidismo crónico o severo, elevación de la deshidrogenasa láctica, de las transaminasas, elevación de la CPK por un mioedema que puede existir en pacientes con hipotiroidismo, nuevamente más característico en aquellos con enfermedad severa, y pudiera haber algunas alteraciones en el colesterol y los triglicéridos que pueden ser como tal secundarias a la disfunción de las hormonas tiroideas. Es importante que ustedes sepan que cuando una persona tiene alteraciones tanto en colesterol como en triglicéridos, siempre hay que evaluar causas secundarias. Y si el hipotiroidismo existe como causa secundaria, revertir primero o tratar primero el hipotiroidismo y después tratar la alteración bioquímica del colesterol o de los triglicéridos. Como tal, hiponatremia es uno de los hallazgos que también pueden acompañar a un paciente que tiene hipotiroidismo. Y tenemos que conocer o reconocer al hipotiroidismo como tal, como un espectro, yendo desde el extremo leve de la enfermedad, reconociendo al hipotiroidismo subclínico, que se va a definir como tal, como la TSH elevada con hormonas tiroideas normales, el hipotiroidismo franco, que es lo común que vamos a encontrar, una TSH elevada con hormonas tiroideas disminuidas, y en el caso del hipotiroidismo central, llámese así del hipotiroidismo secundario, de origen hipofisiario o el terciario de origen hipotalámico, vamos a encontrar una TSH normal con hormonas tiroideas disminuidas. Hay que también reconocer que todos estos alteraciones se pueden presentar específicamente en el embarazo, y ahorita hablaré brevemente de lo que es el tratamiento del hipotiroidismo, específicamente el hipotiroidismo subclínico durante el embarazo. En esta imagen ustedes pueden ver en una línea sólida lo que es los valores de TSH, en donde en el extremo izquierdo de esta imagen ustedes pueden ver donde se mantienen estos niveles en el rango normal. Eso le hablaríamos que junto a las hormonas tiroideas normales hablaríamos de un estado normal de función tiroidea, y conforme ustedes se mueven hacia la derecha en su pantalla podrán ver una alteración hacia arriba de la TSH y una disminución de las hormonas tiroideas. Cuando la TSH se eleva y las hormonas tiroideas permanecen normales, estamos hablando de una variante o de una fase muy leve de la enfermedad que incluye al hipotiroidismo subclínico, y conforme nos movemos más hacia la derecha vemos una alteración hacia arriba de la TSH con disfunción o una disminución de las hormonas tiroideas, que es lo clásico de un hipotiroidismo primario y severo.
Como parte del tratamiento del hipotiroidismo, siempre hay que entender que la opción terapéutica número 1 es la levotiroxina sódica. Es una patología bastante común y es un medicamento bastante común. A pesar de que pudiera existir una disfunción tiroidea que lleve a una disminución de tanto T4 como T3 por parte de la disfunción tiroidea, la sustitución o el reemplazo de hormonas tiroideas se hace exclusivamente con levotiroxina o T4. La T4 habitualmente, al ser ingerida por los pacientes y absorbida en el estómago, va a llevar a cambio una transformación dentro del cuerpo por las desiodasas que va a transformar una parte de esta T4 en T3, y por eso no será necesario reemplazar a los pacientes con T3 fuera de casos muy puntuales y específicos. La dosis con la que se va a tratar un paciente con hipotiroidismo va a depender de la indicación como tal o la causa del hipotiroidismo. En el caso puntual del hipotiroidismo primario o el hipotiroidismo central, se iniciará tratamiento con levotiroxina, que se calcula a una dosis ponderal por kilo más o menos de 1.6 a 1.8 microgramos por kilo de peso ideal del paciente. En los casos de hipotiroidismo subclínico en aquellos pacientes, hay que ver las causas puntuales que requieren tratamiento con levotiroxina para estos pacientes con hipotiroidismo, pues no siempre será necesario iniciar tratamiento. Se iniciará tratamiento en el hipotiroidismo subclínico solamente aquellos pacientes que cuenten al mismo tiempo con elevación de los anticuerpos antiperoxidasa o antitiroglobulina, aquellos pacientes que tengan la TSH elevada arriba de 10, aquellos pacientes que tengan un embarazo en curso o que tengan incapacidad para lograr un embarazo, dígase así, por más de un año intentando concebir sin lograrlo, y en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida. En estos casos puntuales se puede iniciar tratamiento con levotiroxina a dosis menores, como ustedes ven en su pantalla, que pueden rondar de 25 a 50 microgramos al día, y se puede ir titulando la dosis según la respuesta que vayamos viendo en las pruebas de función tiroidea. En el caso del hipotiroidismo congénito, habitualmente estos pacientes al nacer se les realiza un tamizaje con una prueba de un pinchazo en el talón, y se hace un tamizaje con TSH solamente, que al encontrarse elevada se les podrá ofrecer de manera temprana tratamiento con levotiroxina a una dosis que puede rondar, según en donde ustedes consulten este dato, de 3 a 5 microgramos por kilogramo por día. Y esto sería todo. Les agradezco mucho su atención. Cualquier duda quedamos al pendiente para resolverla. Saludos.